pues el balance inicial de lo que tienen en la campaña. A ver si ya está. Creo que ya te escuchamos, Moisés. Un saludo muy especial a la audiencia del Sinsonte que nos está escuchando en este momento. A ti, Daniela, y bueno, compañero Arturo, un saludo especial. Cuéntanos un poco, haznos el resumen o digamos un primer saque del balance que tienen sobre los resultados electorales de ayer. Por supuesto, primero hay que empezar diciendo que la denuncia que hace el presidente Gustavo Petro respecto a la posibilidad de que hayan 885.000 cédulas en total que aparecen de manera irregular en el censo electoral y que es la base con la cual, digamos, se maneja la transmisión de los datos que se hace para el preconteo y por razón por la cual se trata de una denuncia que tiene un peso en términos del proceso electoral, pero además que eventualmente cambia sustancialmente el resultado, toda vez que estas 885.000 cédulas son justamente un número superior a la diferencia que existe entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro, y en términos académicos se conoce que la diferencia entre una irregularidad electoral y un fraude electoral es que el fraude electoral modifica efectivamente el resultado. Y entonces estamos hablando de una denuncia que tiene un peso, que tiene una importancia, toda vez que eventualmente en el marco de los escrutinios, que es el resultado que legalmente es vinculante, toda vez que esto que dice el presidente Gustavo Petro y que dice el candidato presidencial Iván Cepeda en términos de que el resultado del preconteo no tiene una vinculancia en términos jurídicos en Colombia y que por el contrario el escrutinio sí lo tiene, es algo que no se lo inventan ellos, sino que es algo que está en la ley colombiana, y en esos términos se trata entonces de algo que no es menor en el marco del análisis y del balance de esta jornada electoral, toda vez que si se llega efectivamente en los escrutinios a comprobar que esa diferencia existe en esa magnitud, estaríamos hablando de un fraude electoral y por ende una modificación sustancial y contundente del resultado de las elecciones. Ahora, por otro lado, también hay un análisis respecto a el resultado electoral, al mapa que se está viendo por parte de lo que ayer sale como fotografía en términos de votación, y en esos términos lo que encontramos es que hay efectivamente un crecimiento de la votación histórica de la izquierda en primera vuelta, particularmente se trata de 0.6 puntos respecto a Gustavo Petro en el 2022 que obtuvo 40.3, Iván Cepeda obtiene un 40.9, al mismo tiempo que, y esto no hay que perderlo de vista, la derecha cae 1.4 puntos respecto a lo que fue justamente el desempeño de las candidaturas de lo que se puede considerar la derecha en Colombia en el año 2022 al obtener un 50.7% del resultado, con este elemento que comentamos del fraude electoral que, reitero, es determinante. También hay que tener en cuenta que Iván Cepeda crece electoralmente en 909 municipios en regiones del país donde no solamente el pacto histórico ha tenido una participación prevalente, que hemos sido ganadoras y ganadores en elecciones anteriores, sino que también en municipios donde históricamente fueron conservadores o tuvieron un apoyo muy importante del uribismo, pero al mismo tiempo vemos cómo en 213 municipios la votación de la izquierda se reduce. Y no estamos hablando de municipios que sean en términos poblacionales o demográficos, digamos que no tengan en términos electorales un peso respecto a otros municipios con mayor población, sino que estamos hablando de algunas ciudades principales como Barranquilla y como Cali. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente el resultado de ayer muestra un retroceso en la votación en centros poblacionales y en puestos de votación que cuentan como algunos de los más importantes para las elecciones. En esos términos, sin tener, digamos, de alguna forma el resultado de los escrutinios, razón por la cual este preconteo es de alguna forma un indicador que termina siendo inexacto, podemos hacer una estimación respecto a un eventual retroceso político en estos territorios. Sin embargo, lógicamente, esta posibilidad de las 885.000 cédulas sembradas en el censo electoral podría modificar
contundentemente estas tendencias. Así que es muy difícil hacer un análisis en este momento con la información completa. Sin embargo, el día de hoy la Dirección Nacional del Pacto Histórico vamos a sostener una reunión en la cual se va a dar un planteamiento respecto a la estrategia para la siguiente etapa, y en esa reunión, con los elementos ya existentes y los primeros archivos planos producto del primer día de los escrutinios, pues vamos a tener más elementos también para dar justamente un giro a este rumbo de una campaña que le quedan 20 días solamente para transformar lógicamente el resultado de lo que vimos el día de ayer. Pues quiero pedirte que nos esperes en línea un poquito, porque tenemos también a Alfredo Serrano, el director de CELAC Data, bueno, de CELAC en realidad, del centro, nunca me acuerdo el nombre, pero ahorita me van a ayudar con el dato completo. Alfredo Serrano, pues quien ha dirigido durante mucho tiempo este Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, ya me ayudaron, CELAC, es más conocido como CELAC, y que hace esta evaluación un poco también para ir desmenuzando estos resultados. Alfredo, muy bienvenido al Sinsonte. Y estábamos viendo este tuit que pusiste, en el que aclarabas que en el año 2022 la clave de la segunda vuelta estuvo en el nuevo votante, el que no había votado en la primera vuelta, y también que ese año la suma de votos de Fico Gutiérrez y Roberto Hernández fue superior a las de Petro, 2.5 millones, y ahora esta suma de la Espriella y Valencia son 2.28 millones de votos. Un poco para que nos expliques este análisis que estás haciendo, que me parece muy importante y totalmente relacionado con lo que nos decía Moisés. Hola, buen día, Daniela, y hola, un saludo muy fuerte a Moisés. Estaba escuchándole y creo que es importante, después de un resultado electoral, siempre poner bien el foco en los matices, más allá de los titulares grandilocuentes, ¿no? Ahora mismo fijados en la figura de Abelardo de la Espriella. Y es muy interesante también hacer un comparativo con el 2022, porque en Colombia la política es la que está definiendo el resultado electoral, y no hay que marearse a veces con ciertas piruetas comunicacionales que llaman mucho la atención. En el caso de Abelardo de la Espriella es así. Me explico. Por un lado, me parece que esa sumatoria de votos de la derecha tradicional en Colombia, que en el año 2022 superaban en primera vuelta lo que había obtenido Gustavo Petro, 2,5 millones. Claro, cuando pasamos a la segunda vuelta, a veces uno cae en el peligro del simplismo y del maniqueísmo de hacer una sumatoria aritmética y pensar que el votante es un robot que suma el voto como nosotros lo podemos hacer en un Excel, y no es así. De hecho, lo que ocurrió, cuando miramos con lupa lo que ocurrió en el año 2022, es que hubo muchos votantes de Fico Gutiérrez que no fueron a apoyar, por un lado, a Rodolfo Hernández. Y esto es un hecho político, que no se trasvasa la totalidad. De hecho, cuando uno ahora se va a esta cita electoral de 2026, lo que ocurrió era algo que muchos han denominado sorpresa, pero cuando uno hurga en la letra pequeña de los estudios que se habían hecho, incluso algunos habíamos hecho nosotros, y con Moisés pude compartir algunos de ellos, había una superposición electoral en un porcentaje elevado del electorado de conservador. Es decir, y voy a poner un dato muy concreto de nuestra encuesta CELAC Data última, el 72% de los potenciales votantes de Paloma Valencia podrían votar a Abelardo de la Espriella por el único objetivo de que no ganara Iván Cepeda, una suerte de fenómeno de voto útil en contra de que gane el otro candidato que no quiero que llegue a ser presidente. Esto ha sido lo que se ha consumado. Se ha consumado que precisamente 7 de cada 10 potenciales votantes de Paloma Valencia se trasvasaron hacia Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella lo que hace es obtener su voto exclusivo más el voto conservador uribista de Paloma Valencia, que lo que hace es precipitar el espíritu de segunda vuelta en la primera. Lo que ahora mucha gente está haciendo es sumar los 6-7% que ha obtenido Paloma Valencia, endorsárselo totalmente a Abelardo. Yo creo que hay que ser un poco más prudente y cuidadoso, porque hay un votante que no le gustan las excentricidades de Abelardo y que no va a votar a Abelardo, y que además, cuando su candidato no está en casa, tiene desidia de ir a votar a segunda vuelta.
Esto es un fenómeno que se viene dando. Por eso es muy interesante fijaros en la otra variable, que es el votante nuevo de segunda vuelta, el que va y no votó en primera. Este fue determinante para la victoria de Gustavo Petro. Es un votante que no está totalmente ideologizado, pero sí tiene más afinidades con las posturas progresistas de izquierda del campo que hoy en día estaría en el diario del petrismo, que hoy en día representa Iván Cepeda. Yo creo que ahí es donde va a estar el kit de toda cuestión a la hora de determinar el resultado electoral del 21 de junio. Si este electorado nuevo, que va a haberlo, porque incluso a veces uno cuenta netamente cuánto es la nueva participación, pero no es literalmente así, porque puede haber una nueva participación mayor y algunos que han ido a votar ahora se queden en casa. Esto sucedió en el año 2022 y yo creo que el pacto histórico, y creo que lo planteaba muy bien Moisés, tienen una responsabilidad histórica en este momento para tocar la puerta, explicarle a cada una de las ciudadanas y ciudadanos que no fueron a votar en primera, pero que sí tienen predisposición y propensión a votar en segunda, a votar. Esto fue determinante. De hecho, se habla demasiado del votante de Fajardo, del votante de Paloma Valencia, pero yo creo que el sujeto más determinante que va a dirimir el resultado electoral de la segunda vuelta es ese votante que se queda en casa. Yo creo que ahí es donde está, repito, una de las verdaderas variables fundamentales a plantear y depende cómo cada quien le llame. Yo creo que además en esto también es interesante porque el pacto histórico ahora va a sentirse con la necesidad de pisar el acelerador en estas 3 semanas y hacer quizá un trabajo territorial que habría hecho, pero que yo creo que confiaba en el resultado electoral que ya partía de base de Gustavo Petro en el año 2022, que lo ha obtenido, y eso no es un dato menor, consolidar y sostener en porcentajes el mismo valor e incrementarlo en votos absolutos, con unas posturas muy determinantes, ideológicamente claras, firmes, valientes, y con resultados sociales y económicos muy positivos, pero ahora le toca como esta nuevo desafío, que es convencer, llamar, seducir a votantes que van a estar esperando para votar en segunda vuelta. Yo creo que por ahí va a ser un poco el análisis hacia atrás, teniendo en cuenta, y también quiero subrayarlo, que efectivamente estamos en una situación sin parangón en América Latina. Me refiero al sistema de preconteo electoral colombiano, que no tiene marco legal ningún marco legal. De hecho, hicimos un trabajo la semana pasada presentado con la cantidad de fases que hay que reconstruirlas por la opacidad y la poca transparencia que existe. Por ejemplo, no sé si sabe el pueblo colombiano y el pueblo latinoamericano que hay 27 centros de recepción telefónicas donde se hacen el preconteo, es decir, coordinan el preconteo, y donde no hay presencia de ningún partido político, de ningún representante de los partidos políticos. Es decir, la opacidad es extrema, por no hablar de las inconsistencias que empiezan a vislumbrarse en muchas de las actas, que incluso se pueden bajar cualquier ciudadano desde la propia registraduría, que verán que los sumatorios no coinciden. Nosotros esta mañana hemos estado ya revisando muchas actas que verdaderamente no tienen sentido, la suma que se pone abajo con el desglose que se rellena, y por lo tanto me parece también prudente esperar a los resultados del escrutinio para ver si esa diferencia es así, porque simbólicamente no es un dato menor quién es el primero de los dos, y yo creo que eso fue un poco parte del el tuit que puso Gustavo Petro y las declaraciones de Iván Cepeda, porque entienden la importancia de quedar primero y no se puede aceptar a la primera un mal recuento de votos, repito, con una herramienta que no solo tiene un monopolio del sector privado que la utiliza a sus anchas sin dar explicaciones, sino que luego hay infinitas fases de la cual sabemos muy poco y es muy difícil reconstruir y confiar en ella. Alfredo Serrano, muchas gracias por este análisis. Invitamos a toda la gente, además, a que lean un artículo que estamos por subir, que nos acabas de enviar para el diario Red América Latina, donde haces esta explicación también mucho más clara. Y bueno, solo quiero comentarte que aquí en el chat nos hacen un comentario que dice que en estos momentos hace tanta falta la pizarra. Entonces, bueno, ahí está el comentario de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Y solo quiero cerrar, Moisés, con este análisis que nos hacía Alfredo, con una pregunta sobre los pasos. Dices, ahora van a tener esta reunión, lo que sigue, pero supongo que tendrá que haber un trabajo sobre este electorado que decidió
quedarse en casa o cuál tendría que ser o dónde tendríamos que poner los ojos desde los medios de comunicación en estos próximos días. Supongo que en lo que se defina de esta revisión de votos y en ese electorado ausente, pero más bien te pregunto a ti, ¿dónde ponemos ahora el foco de la atención para que la audiencia pues tenga muy claro y no se deje engañar con estos resultados de pronto que parecen tan escandalosos? En primer momento hay titulares, revisando hoy los titulares de la prensa internacional, que bueno, sí, y bueno, y con los Novoa ya dando como ganador a uno, ¿qué le hacemos? Entonces, nada más un apunte sobre eso y ya los dejamos que vayan, porque sabemos que tienen mucho trabajo hoy los dos. Claro que sí, pues, sobre todo hay elementos objetivos que podemos identificar respecto a la coyuntura y elementos también subjetivos en relación a la conducción del pacto histórico. Y voy a rápidamente mencionar algunos de esos elementos. En un principio, lógicamente, como lo menciona Alfredo, hay un comportamiento electoral que el Instituto de Pensamiento Progresista ha, digamos, hecho un mapa que identifica que efectivamente hay un comportamiento coincidente en las últimas 4 elecciones, en el cual efectivamente hay un retroceso en algunas partes del país que no solamente comprenden estas ciudades que mencionaban, Cali y Barranquilla, por ejemplo, sino también, por ejemplo, en Bogotá. Hay que decir que en el caso de Bogotá es en diferentes localidades y zonas de la ciudad, tanto en el occidente como en el oriente, como en el norte, como en el sur, es decir, está distribuido en toda la ciudad una disminución importante de la votación. Entonces vemos cómo hay de alguna forma unos indicadores que nos permiten justamente apuntar donde el trabajo territorial tendrá que ser mucho más intenso, por decir el ejemplo respecto al trabajo territorial. Juntando de alguna manera una de estas condiciones objetivas respecto a la votación frente a lo que debería ser el partido. Otro elemento importante es que el gasto en publicidad que se dio, digamos, entre la campaña de Abelardo de la Espriella y la brecha que existe respecto a la campaña de Iván Cepeda es no solamente importante en relación a la decisión abierta y registrada en el Consejo Nacional Electoral de gastar de alguna forma un número de dinero superior en el caso de la Espriella, sino también a toda una entrada de recursos que no están reportados en el Consejo Nacional Electoral y que incluso pueden ser eventualmente casos de delitos electorales. Y vamos a hablar de cómo, por ejemplo, una campaña electoral en Colombia alcanza a financiar una valla en el metro de Madrid, cómo alcanza a financiar, digamos, toda una serie de espectaculares o de vallas y publicidad muy importante en otras ciudades del mundo, en las cuales hubo una votación mayoritariamente favorable a Abelardo de la Espriella, porque hay que decir también que uno de los retrocesos que ha existido es la victoria de la candidatura de Abelardo de la Espriella en la comunidad colombiana en el exterior. Y en esos términos, a partir de estos datos, podemos ver dónde el pacto histórico puede apuntar justamente la acción política, territorial y comunicacional. Y en estos términos, la reunión que va a haber esta noche va a girar en torno a ese tipo de decisiones, en una coyuntura en la cual no deja de todas formas la derecha de estar en una posición en la cual básicamente se articula a partir de generar de alguna suerte de cordón sanitario hacia la izquierda, de retroceso y de devolvernos a un país anterior al cambio, sin una propuesta de horizonte político hacia adelante, mientras que el pacto histórico, lógicamente, si bien ahora va a ser muy importante la convocatoria de las voluntades en torno al sostenimiento de la democracia y de las condiciones esenciales y básicas de lo que se alcanzó en el gobierno del cambio, pues lógicamente se va a articular de alguna manera esta campaña con un fuerte elemento también de contraste y de avanzar en evidenciar al pueblo colombiano quién es Abelardo de la Espriella, para lo cual será y siempre es muy importante contar con la brújula de las mediciones del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y Alfredo Serrano, y con el cual también sé que vamos a estar en contacto para buscar la manera de ser lo más precisos en una campaña que solo tenemos 20 días.
en general, digamos, para poder desarrollar y que va a ser relámpago para lograr de alguna manera no solamente frenar a Abelardo de la Espriella, porque también estamos convencidas y convencidos de que efectivamente estas irregularidades en el proceso electoral pueden configurar un fraude, sino que pues eventualmente también en el escenario el fortalecimiento de la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilpué, que tendrá eventualmente que generar un golpe de timón en la estrategia el día de hoy para avanzar en esta nueva etapa de consolidación hacia la victoria en segunda vuelta. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Moisés, por hacerte este tiempo. Sabemos que están, pero realmente estos tiempos de las campañas siempre son así. Trabajo, no duermen y están un poco apurados, pero nos parecía muy importante tener este análisis desde allá, precisamente desde allá. Así es que quedamos en contacto y vamos a seguir dándole seguimiento, por supuesto, a este proceso electoral que es fundamental para toda nuestra América. Un abrazo a todas y todos y un saludo a toda la audiencia y el equipo del Sinsonte.